muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho o soborno, están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos. Emiliano Zapata. Buenas tardes, asesor Roberto Carlos Aviles Cisneros, compañeros, público en general. Me llamo Jorge Juan Vadillo Durán, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Elegí el tema de corrupción en México ya que considero que es un tema de gran importancia, principalmente por el gran impacto en nuestra sociedad, un tema relevante para concientizarnos como futuros juristas y defensores de la justicia. Corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. Consiste en el abuso de poder para beneficio propio. La corrupción en México es un problema para la democracia, porque supone la apropiación privada del poder público, conlleva el desvío de fondos y al uso de relaciones ilegales para ganar licitaciones que tienen el objetivo de generar bienes o ofrecer servicios públicos. La corrupción no solo afecta a la economía, también afecta directamente a los derechos humanos. La corrupción aparece tanto en la función pública como en la privada, y tiene consecuencias más que negativas para la mayoría de las organizaciones. Algunos ejemplos de corrupción son la extorsión al amparo de altos cargos en la función pública y privada para obligar a las personas a hacer cosas más allá de sus funciones, la falsificación de las adjudicaciones públicas con contrataciones falsas y por fuera de las vías que la ley impone. El tráfico de influencias utilizando los beneficios o las amistades en los cargos jerárquicos para favorecer o perjudicar causas o proyectos, el uso ilegal o con malas intenciones de los bienes que han sido conferidos para otro uso, la falta de ética, sobre todo en los altos niveles jerárquicos. Es delito que un funcionario vea un ilícito y no lo denuncie o que también no lo advierta. Por ejemplo, existen 3 tipos de corrupción. El número 1 es la corrupción a gran escala. La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado y que permite a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. En el número 2 están los actos de corrupción menores o pequeña corrupción. Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano del poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a los bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía, así como también algunos otros organismos. El número 3 es la corrupción política. En la corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y o los de sus allegados también. Algunos de los casos que han generado más revuelo en nuestro país son, por ejemplo, el fraude en México de la CONASUPO durante el sexenio de Carlos Salinas en los 90s. En México había tiendas paraestatales llamadas CONASUPO, hechas para vender productos subsidiados de la canasta básica. Durante el sexenio de Carlos Salinas, su hermano Raúl era el director de las tiendas llamadas CONASUPO. Mientras fue director, Raúl Salinas hizo millonarias y turbias compras en nombre de México de semillas de maíz, frijol, arroz, leche y con posibles residuos radioactivos del extranjero, quebrando así la industria campesina nacional. Otro caso fue el de Banco Progreso y su relación con el exgobernador de Chihuahua. El gobernador de Chihuahua en ese entonces, César Duarte, intentó pagar una deuda personal de casi 4 millones de pesos con dinero del Estado que gobernaba el banco, que se negó y lo denunció con las autoridades españolas. La investigación judicial reveló que Duarte tenía muchas propiedades
y que era accionista de una institución financiera que está en proceso de convertirse en Banco Progreso. Duarte habría usado 80,000 millones de pesos del dinero público en la compra, pues, de estas acciones. De los casos que mencioné anteriormente, el nivel de corrupción es a gran escala y la causa recae principalmente en la falta de principios tanto éticos como morales. Lo peor de todo es que del caso de Salinas quedó libre por falta de pruebas, mientras que en el caso de Duarte pues aún sigue en investigación misteriosamente. Combatir la corrupción es tarea de todos. La corrupción es una amenaza para la gobernanza, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas. Existen organismos internacionales que lideran los esfuerzos, la lucha y combate contra la corrupción, como la ONU y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Aunque lamentablemente no es suficiente el trabajo de estas instituciones que pues arduamente luchan contra este fenómeno que pues afecta globalmente, no solo en nuestro país, sino pues, se habla mucho de algo en general. Personalmente creo que un medio para combatir a la corrupción y que como ciudadanos todos tengamos una buena formación en valores éticos y morales. No hay mejor arma que eso. Tristemente, pues en nuestro país, dadas las circunstancias, es un fenómeno que golpea fuertemente a nuestro territorio, principalmente en el ámbito político. Opino que nuestro sistema de justicia en México es poco eficaz y de ello se desprende la impunidad ante la corrupción. En México la impunidad se debe en gran medida a que las víctimas no denuncian los delitos de corrupción ya que no confían en las instituciones por considerar que actúan de forma negligente o bien porque consideran que es una pérdida de tiempo acudir a la justicia. Realmente la responsabilidad recae en cada uno de nosotros como ciudadanos, pues muchas veces somos partícipes incluso callando, y incluso no callando pues estamos contribuyendo y afectando en no hacer nada. La fuente de información proporcionada sobre los dos casos presentados hace unos momentos corresponde al libro de investigación parlamentaria capítulo 3, que forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es todo, gracias por su atención.